Buenos días, jóvenes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, Buen día a todos. Bien, vamos a continuar con nuestras clases. Nos habíamos quedado en otras propiedades del acero, ¿no? Entre ellas la tenacidad y la fatiga, previo a lo que habíamos visto al diagrama esfuerzo de formación, ¿no? Donde teníamos algunos puntos importantes, entre ellos datos que necesitamos conocer para nuestro curso, como son el FY, el FU, que es el último punto de rotura, o la resistencia a la tensión, módulo de elasticidad, deformación unitaria, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver, como título pongan, aceros estructurales modernos. Aceros estructurales modernos. Punto aparte. La ASTM, que es la Sociedad Americana de Ensayos y Materiales, agrupa los aceros estructurales en los siguientes grupos, dos puntos aparte. Aceros de carbono, ese es un grupo, ¿no? Aceros de carbono, dos puntos aparte. ¿Cuáles son los componentes? Bien, carbono y manganeso, que son los principales elementos que le dan la resistencia, ¿no? El carbono es menor o igual a 1,7%, manganeso menor o igual a 1,65%, el silicio menor o igual a 0,6% y el cobre menor o igual a 0,6%. Esa es la composición de los aceros de carbono, ¿no? Y aparte, existen cuatro tipos de estos aceros de carbono. Dos puntos aparte. O sea, de este primer grupo, que son los aceros de carbono, hay cuatro tipos, ¿no? Dos puntos aparte. Aceros de bajo contenido de carbono. El componente de carbono es menor al 15%. Luego tenemos el acero dulce al carbono, en donde el carbono está mayor o igual al 0,15 y menor o igual al 0,29%. Luego tenemos el acero medio al carbono, donde el carbono es mayor o igual al 0,3% y menor o igual al 0,59%. Y por último, para este grupo de aceros, que es aceros de carbono, tenemos el acero con alto contenido de carbono, en donde el carbono está en mayor o igual a 0,6% y menor o igual al 1,7%. Bien, entonces ese es el primer grupo de los aceros modernos. ¿Cuál es ese grupo? Los aceros de carbono. ¿Cuántos tipos tenemos? Cuatro, ¿no? Bajo contenido de carbono, dulce al carbono, medio al carbono y alto contenido de carbono. Bien, el acero, aparte pongan el acero A36, el acero estructural A36 es un acero dulce al carbono, ¿no? Es un acero dulce al carbono. ¿Sí? Donde tendría esta composición de aquí respecto al carbono. ¿De acuerdo?
Es uno de los aceros que más se utiliza. Digamos que es el primer acero que se utilizó como acero moderno, ¿no? Y todavía se lo sigue utilizando hasta la fecha. Su esfuerzo de fluencia es 36 KSI. Esto es 250 MPa o 2530 kilos sobre centímetro cuadrado. Bien, hay una... ya, respecto al acero, cuando el carbono aumenta, ¿sí? Cuando el carbono aumenta, hacia arriba aumenta, hacia abajo disminuye. Entonces, si el carbono aumenta, va a aumentar su resistencia a la fluencia, va a aumentar su resistencia a la tensión, pero en cambio va a disminuir la ductilidad y la soldabilidad, ¿no? Eso es lo que pasa cuando el carbono aumenta o disminuye, ¿no? En cambio, si tenemos un acero que disminuye el carbono, en cambio va a disminuir su resistencia, va a aumentar la ductilidad y va a aumentar tal vez la soldabilidad, ¿no? El acero A36 ha sido uno de los aceros más utilizados para puentes, edificios y muchos otros usos estructurales, ¿no? Bien, entonces ese es el primer grupo de aceros modernos, ¿no? Los aceros de carbono, entre esos el acero dulce al carbono, que es el A36. Vamos al siguiente grupo. Pongan como título acero de alta resistencia y baja aleación. Acero de alta resistencia y baja aleación. Entre paréntesis, sus siglas se lo conocen como HSLA. Bien, tiene altas resistencias debido a la adición de uno o más agentes aliantes. ¿No? ¿Cuáles son estos agentes aliantes? Entre paréntesis pongan niobio, varadio, cromo, silicio, cobre, níquel, fósforo y otros. Cierre paréntesis, que son al carbono y al manganeso, ¿no? Esa es composición de estos aceros de alta resistencia. Su resistencia a la fluencia, ¿sí? Fluctúa entre 40 y 70 KSI, ¿no? Esto es 275 a 480 MPa. Tienen baja aleación o son de baja aleación porque el total de elementos aliantes es menor o igual al 5%. Tienen una mayor, o por lo menos entre ellos en este grupo, ¿no? Hay unos aceros que tienen una mayor resistencia a la corrosión atmosférica debido al componente del cobre, ¿no? Que los aceros de carbono. Esta mayor resistencia está entre 4 a 8 veces. ¿Qué es lo que sucede con estos aceros que son muy resistentes a la corrosión atmosférica? Dicen que su superficie se oxida, que se forma una película adhesiva comprimida que se conoce con el nombre de pátina. Esta pátina se forma siempre y cuando haya ciclos de humedad o resequedad. La oxidación, digamos entre comillas, ¿no? La oxidación se detiene y no hay necesidad de pintarlos. No hay necesidad de pintarlos.
Se dice que más bien cuando se los trata de pintar, para pintarlos hay que limpiarlos, ¿no? Más bien allí se le está quitando esa protección que es la pátina, ¿no? Después de 15, perdón, después de 18 meses a 3 años, el acero adquiere un color que va del rojo oscuro al café y el negro, ¿no? Así se pone. El tiempo depende del tipo de exposición que tenga el acero, ¿no? Estos aceros que son resistentes a la corrosión atmosférica son muy útiles para puentes y torres de transmisión. Es decir, son estructuras en donde no hay un fácil acceso para dar mantenimiento, ¿no? Sino que más o menos así como que se las construye y bueno, ahí duren toda la vida, ¿no? Ese ya vamos a ver qué tipo de acero es, ¿no? Que está en este grupo, lo que sí está en este grupo de aceros de alta resistencia y baja aleación. Ese es entonces el otro grupo de aceros, ¿no? Modernos. Vamos a ver el siguiente. Aceros templados y revenidos, entre paréntesis, aleados térmicamente. Tienen muchos agentes aliados, ¿no? En exceso. Son tratados térmicamente para obtener esfuerzos de fluencia entre 80 KSI y 110 KSI, o lo que es lo mismo, 550 y 750 MPa. Eh, Se hace el revenido, que no es otra cosa sino que un enfriamiento rápido del acero con agua o aceite a estas temperaturas, ¿no? De 1650 grados Fahrenheit a 300 o 400 grados Fahrenheit, ¿no? Se enfría el acero y se lo templa o se le hace el templado, que no es otra cosa que un recalentamiento del acero, por lo menos a esta temperatura, ¿no? A 1150 y luego se lo deja enfriar, ¿no? Su FY no está bien definido por todo este proceso que hay que hacer, templado y revenir, y tienen mucha menor ductilidad, ¿no? Ojo, ustedes ya saben lo que es ductilidad, ¿no? Tiene mucha menor ductilidad que los de carbono y que los HSLA, ¿no? Eso nos va dando un indicativo que estos aceros no son aceros que deben ser usados en construcciones sismo resistentes, ¿no? Bien, y por último, vaya tomando en cuenta lo que estoy diciendo, ¿no? Y por último tenemos los aceros de ultra alta resistencia. Estos son el otro grupo, el último grupo de los aceros modernos, ¿no? Su FY oscila entre 160 y 300 KSI, o sea, 1100 a 2050 MPa, ¿no? Mire por dónde ya andan estas resistencias de acero, ¿no? Si nosotros utilizamos el A36, que son 250 MPa, ¿no? Para estructuras sismorresistentes, imagínense estos aceros, ¿no? Ya son como 10 veces mayores. Actualmente se investiga el uso de estos aceros. En unos cuantos años es probable que se use acero con FY de 500 KSI, 35.000 kilos sobre centímetro cuadrado. Es una locura, pero bueno, esos serían para otros usos muy distintos a las construcciones, ¿no? Muy bien, grupos de aceros estructurales modernos, ¿no? ¿Cuántos aceros tenemos? ¿Cuántos grupos tenemos? Arteaga, Arteaga,
¿No está Arteaga? Ah, buenos días, me dice Arteaga. Le preguntaba cuántos grupos de aceros tenemos. No está escribiendo. Tenemos los de alta resistencia y los de baja resistencia. ¿Cuáles son esos, ah? A ver, alguien que quiera, por favor, opinar. ¿Cuántos grupos de aceros estructurales modernos tenemos? Cuatro. Cuatro. Cinco. ¿Cuáles son? Viene a ser aceros de carbono, acero de bajo contenido de carbono, aceros dulces en carbono, medios al carbono y con alto contenido de carbono. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Cuántos grupos de aceros estructurales tenemos? ¿Qué pasó? Tenemos los aceros de carbono, que son uno. Tenemos los aceros de alta resistencia y baja aleación, que son los HSLA. Ese es el segundo grupo. Tenemos los aceros templados y revenidos, que son aliados térmicamente. Ese es el tercer grupo. Y el cuarto grupo son los aceros de ultra alta resistencia, ¿no? En el primer grupo, que son los aceros de carbono, existen cuatro tipos también, ¿no? Que son los de bajo contenido de carbono, dulce al carbono, medio al carbono y alto contenido al carbono. Entre esos grupos, ¿en cuál está el A36? El A36 es un acero dulce al carbono, ¿no? ¿Ok? Bien. Vea, nosotros ya habíamos visto el esfuerzo diagrama de formación, simplemente quiero mostrarles aquí una comparación entre tres tipos de acero, ¿no? A ver, aquí tenemos el acero A36, que es este es su curva esfuerzo de formación, y aquí tenemos un acero de grado 50, es decir, de FY 50 KSI, que cae en el grupo de los de alta resistencia y baja aleación, es decir, los HSLA, ¿no? Allí cae este acero en ese grupo, que son, los decía, los aceros para puentes y torres de transmisión. Eh, Podemos notar allí que ambos aceros tienen o parecieran tener un comportamiento dúctil. Si lo ven, tiene mucha ductilidad, ¿no? A pesar de que el grado 50 tiene un poco más de resistencia, pues guarda esta cualidad que es la ductilidad, ¿no? Con respecto al A36, que es un acero dúctil. Luego tenemos un acero, este sería un acero de alta resistencia, aliados térmicamente, ¿no? Entonces, fíjese cómo su resistencia aumenta, ¿sí? Aumenta significativamente, ¿no? Aumenta al doble tal vez, pero su ductilidad como disminuye, ¿no? Su ductilidad disminuye, mire, más o menos por allí, ¿no? Entonces, esa condición de ese acero no le permite ser utilizado como acero sismo resistente, ¿no? En estructuras que van a tener o que van a estar sometidas a sismos, ¿no? Entonces, esa es una diferencia que quería que la noten muy bien. Aquí hay una tablita, ¿sí? Que recoge todos los aceros, ¿no? ASTM, recuerden que ese es el organismo que los designa. A36, el primer acero, como les decía,
Tiene por aquí una columna que dice, y el estrés, es decir, esfuerzo de fluencia, este es su FY, y este es su, a ver, vamos a ponerlo con color, este es fluencia, azul, y con rojo FU, porque este ya se rompe, ¿no? FU. Entonces, a 36 KSI de fluencia y entre 58 y 80 KSI FU, ¿no? Cuando hay dos valores se toma el menor, ¿no? 58 KSI de resistencia a la tensión. Bien, por aquí tenemos otros aceros, el A599 tiene 2 grados, 50 y 55. Por aquí tenemos el A573 y así sucesivamente. Vamos a buscar el A588, ¿no? Aquí está, el A588 es el acero que tiene mucha composición de cobre, ¿no? Y el que más utilizamos o el que utilizamos aquí en nuestro medio es el grado 50, ¿no? Es decir, 50 KSI de fluencia y su esfuerzo a la tensión es 70 KSI. Y para los edificios, esto para puentes, ¿no? Puede poner por allí que esto se lo utiliza mucho para puentes o torres de transmisión. Luego tenemos el A572 que también lo utilizamos, grado 50. Esos son los aceros que utilizamos en nuestro medio para nuestras construcciones. Entonces aquí le vamos a poner edificaciones, ¿no? Edificaciones. ¿De acuerdo? Ambos en grado 50 y solo el A36 es 36 KSI, ¿no? Este, en cambio, el A572 grado 50 tiene FY 50 y FU 65. Recuerden que el A588, que es para puente, tiene 50 y 70 de FU. Y así podemos ver otros tipos de aceros por acá, ¿no? Bueno, esa es una tablita muy interesante del AISC, ¿no? Por aquí tenemos una gráfica que nos ilustra eh, cómo sería el ambiente corrosivo, ¿no? Esto en una industria, ¿no? O en un ambiente industrial. Entonces hay curvas de corrosión de un ambiente industrial. Vamos a ponerle color a esto. Ok, ahí que parece oxidación, ¿no? Entonces en esa gráfica tenemos varios tipos de acero, pero veamos los componentes de la abscisa y la ordenada. En la ordenada está la reducción de los espesores en hiles, ¿no? Es decir, hiles es una unidad muy pequeñita, ¿no? Ya, y en la abscisa tenemos el tiempo en años, ¿no? Y estas son las curvas. Entonces veamos la primera, que pareciera ser la que menos se desgasta por la oxidación, ¿no? Es el acero A242, ¿no? Ese acero, pues obviamente debe tener un componente, aquí está, de cobre muy alto, ¿no? Luego tenemos un acero que es el A514 grado F, por ahí casi se dan. Luego tenemos el A588, si lo ven aquí, el A588, ¿no? También tiene componente de cobre, ahí está. Y el último sería los aceros al carbono, ¿no? Fíjense en la cantidad de pérdida de espesor, ¿no? Es mucho, bastante, ¿no? No sirve para un ambiente corrosivo este acero, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ah, perdón. Esto es así. Vamos a grabar esto, ¿no? Muy bien. Seguimos. Acá hay otra tabla, un poco más clara y condensada, según la especificación ASTM. También vamos a identificar aquí nuestros aceros. El A36, por supuesto, es este. 36 y 58 KSI.
Luego tenemos el A572, aquí está, grado 50, ahí está. Y vamos a buscar el A588, ¿por dónde está? 588. Acá está, se me estaba perdiendo. Aquí está el A578. Para nuestras construcciones, esos son los tres aceros que utilizamos, ¿no? En el medio. Muy bien. Bien, ahí terminamos la unidad uno. Como resumen de esta unidad, vamos a ver qué fue lo que vimos. En la primera parte vimos el diseño estructural, en qué consiste, ¿no? Alguien que me pueda dar así una síntesis de lo que vimos como diseño estructural, por favor, con sus propias palabras. ¿Alguien quién quiere opinar? Veamos quién está escribiendo. ¿Cómo se escribe? ¿No escribió? Nadie. ¿Quién quiere opinar, jóvenes? Ingeniero puede ser el análisis interno de una estructura en el cual la parte más importante es el factor de seguridad. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más quiere opinar de lo que vimos? Que de acuerdo a la estructura que se quiera trabajar, se tendrá que usar un tipo de acero específico. O sea, en la primera parte nosotros vimos diseño estructural, ¿no? A eso me refiero. ¿Qué fue lo que vimos con sus propias palabras? ¿Qué entendió? O sea, tiene claro eso. Estamos haciendo ahorita ya un resumen, ¿no? De aquí ya no volvemos hacia atrás. ¿Alguien, por favor, que quiera opinar? De todo lo que vimos como diseño estructural, vimos pues efectivamente que hay dos estados límites eh, primordiales que hay que revisar. El uno es la resistencia y el otro es la rigidez, ¿no? La resistencia se refiere a que los elementos deben de tener suficiente resistencia o capacidad para soportar las cargas o la fuerza interna producidas por las cargas. Y que también tiene que ser rígida, es decir, que las deformaciones sean menores a las deformaciones que dan los códigos. Y no tener o no perder de vista que también su diseño tiene que ser económico. Eso vimos jóvenes, ¿no? No sé qué clase fue que estuvieron ustedes presentes. Artiaga nos dice que el diseño estructural garantiza la estabilidad y resistencia y es el estudio de la estructura para usar el material acorde al diseño. Perfecto, muy bien, Artiaga, ¿no? Bien, de allí vimos los cuatro tipos de perfiles que tenemos, los vimos claramente. Los unos son los rolados en caliente, que dijimos que estos son los que se los importa, importados, ¿no es cierto? Estos son los importados, los doblados en frío, digamos que son nacionales. Luego tenemos los soldados, también nacionales, porque los armamos aquí, ¿no es cierto? Y también las secciones compuestas, que podríamos decir que también son nacionales, porque también se las arma aquí, ¿no? Esos son los cuatro tipos de perfiles: los rolados en caliente, los doblados en frío, los soldados armados y las secciones compuestas, ¿no? Posteriormente vimos las propiedades más importantes del diagrama de esfuerzo de formación, que es el FY, el FU
módulo de elasticidad y la ductilidad, ¿no? Mu. Entre otras propiedades importantes que era la tenacidad y la fatiga, ¿se recuerdan? Voy a anotarla también aquí para que no se quede de lado. Tenacidad y fatiga, ¿no? Y por último, acabamos de ver los tipos de acero, que son cuatro tipos de acero, ¿sí? O grupos de acero moderno. Los unos que se conocen como aceros de carbono, estos también son cuatro, a ver si los recordamos. ¿Cuáles son? Bajo contenido de carbono, dulce al carbono, ¿no es cierto? Medio contenido de carbono y alto contenido de carbono, ¿no? Pues se llaman aceros de carbono o al carbono. Luego tenemos los HSLA, aquí es donde están el A588, ¿se recuerdan? En este grupo está el A588, que le vamos a poner por aquí, que son para puentes. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el A572, que son para edificaciones, ¿no? Edificaciones en general, ¿no? Ese es el otro grupo. Luego tenemos los templados y revenidos, ¿sí? Que son de alta resistencia, y los de ultra alta resistencia. Este y este se pueden utilizar en construcciones de las que nosotros hacemos. Este y este no, ¿no? ¿Por qué? El A36, disculpe, era en el HSLA, ¿no? No, el O A36 es de carbono. es aquí, ¿no? Aquí lo voy a Ah, poner. ok. Aquí es A36, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ahí terminamos entonces nuestra primera unidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta allí, por favor? ¿Alguna duda? Vamos a la segunda unidad. Vamos a buscarla. Pongan como título, por favor, capítulo 2. Métodos, método de factores de carga y resistencia, guión, método de esfuerzos admisibles, ¿no? El uno es, perdón, el uno es LRFD y el otro es ASD, ¿no? Bueno, ahí hay una imagen de una estructura icónica. Este debe ser el famoso Golden Gate, ¿no? ¿Esto en dónde queda? Esto es en San Francisco, me parece, ¿no? Eh, Tiene no sé cuántos años esto, pero esta estructura debe haber sido diseñada con el método ASD, ¿no? Es decir, con esfuerzos admisibles debe haber sido diseñada esta estructura, ¿no? Muy bien, sí, muy parecida al puente de Daule que se colapsó, ¿no? Probablemente de aquí hasta acá, no sé cuántos, 200 metros creo que tenía el de Daule, ¿no? Bueno, esto debe tener mucho más. Bien, entonces vamos a ver estos dos métodos, que son métodos de diseño, ¿no? Pongan como título filosofía de diseño, punto aparte. El ISC, abra paréntesis, AISC, abra paréntesis, Instituto Americano de la Construcción en Acero, cierre paréntesis, fue fundado en 1912, coma, y reconoce dos filosofías de diseño. Vamos a ver la primera. La primera filosofía de diseño es el método de los esfuerzos de trabajo, o también conocido como método de los esfuerzos admisibles, entre paréntesis ASD, ¿no?
Lo vamos a ilustrar este método aquí en nuestra gráfica esfuerzo de formación, ¿no? La ordenada de las fuerzas o esfuerzos y deformaciones en las abscisas, ¿no? Entonces aquí tenemos claramente el diagrama de esfuerzo de formación, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Perdón, vamos a poner esto con azul. Hasta aquí es el esfuerzo de fluencia. Se recuerdan ustedes que yo les había dicho que podemos nosotros concebirlo como un material perfectamente elastoplástico, elasto la parte azul y plástico la parte roja, ¿no? Teniendo en cuenta una sobreresistencia. ¿Alguien se acuerda cuánto vale esta sobreresistencia? ¿Cuánto es este valor de aquí? Si no estoy mal, era de 25%, o sea, 125% aproximadamente. Esto es un factor que es igual a 1,25, ¿no? Perfecto. Es el factor de sobreresistencia que tiene el material, ¿no? Bien, tenemos entonces nuestro FY, que ya sabemos conceptualmente qué es FY. Obviamente el FU será por acá, el último. Eh, el método, este método de los esfuerzos admisibles, se basa o se fundamenta en solamente utilizar una parte de este diagrama, ¿no? Que es esta parte de aquí, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta un esfuerzo que efectivamente se lo conoce como esfuerzo admisible, ¿no? Por eso se llama método de los esfuerzos admisibles, ¿no? Bien, el esfuerzo admisible no es otra cosa sino que el esfuerzo de fluencia FY dividido para un factor de seguridad, ¿no? Ecuación 1,1, donde Fs es el factor de seguridad, Fa es el esfuerzo admisible, permisible o de trabajo. Este método fue el primer método usado durante el siglo XX, ¿no? Para utilizar este método se deben, ¿sí? Se deben calcular cargas que sean cargas de servicio o de trabajo que se llaman, ¿no? Esto es sin factores, es decir, sin mayorarlas, ¿no? Ya vimos eso cuando vimos cargas. Y se asume que su distribución de esfuerzo, como lo podemos ver aquí, su distribución de esfuerzo es elástica lineal, ¿no? Recuerden que esta recta es perfectamente elástica, ¿no? Y mucho más esta primera porción. La distribución es elástica lineal. Teniendo en cuenta, y todo lo que esto supone, pues aquí una linealidad, es decir, hay, los esfuerzos son proporcionales a sus deformaciones, ¿no? Eso es lo que significa linealidad, ¿no? Bien, otra forma de expresar la ecuación anterior, la 1,1, es la siguiente manera. Phi sobre gamma sería, ¿no? Perdón, phi sobre gamma por R sub n. Ya vamos a ver qué es R sub. Esto tiene que ser mayor o igual a la sumatoria de Q sub n. Esto lo podemos expresar de otra manera, es decir, R sub n sobre Fs, que es el factor de seguridad. Todo esto tiene que ser mayor que Q sub n. Ahí está expresada la filosofía de diseño. ¿Qué significa cada uno de esos? A ver, déjenme poner, a ver este de aquí, ¿no? Perdón. Entonces, esto de aquí y esto de aquí. Esto de aquí significa la demanda. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿no? Demanda. ¿De dónde viene la demanda? Viene. ¿De dónde viene la demanda? Les pregunto. Viene De la de, norma, no, viene de las cargas, ¿no? Viene de las cargas
que se le ha impuesto a la estructura. Y esto de aquí es la capacidad o resistencia, ¿sí? ¿De dónde viene, de qué fuente viene esta capacidad o resistencia? Viene del tamaño y resistencia de los elementos, que es lo que nosotros vamos a ver en el curso, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender a calcular, ¿ok? Entonces tenemos allí dos términos. El uno es demanda y el otro capacidad. Obviamente, la filosofía de diseño, póngale, póngale por aquí que esto representa la filosofía de diseño. La filosofía de diseño es que la capacidad que tenga el elemento en términos de diseño sea mayor a la demanda que está recibiendo el elemento también en términos de diseño, ¿no? Esa es la filosofía. Esto lo que dice es que la resistencia es mayor o igual a la sumatoria de las cargas aplicadas, ¿no? En donde Rn es la resistencia teórica o nominal, ¿no? Así le llamamos nosotros. R sub n, resistencia o capacidad también, ¿no? Póngale aquí si quiere, también aquí arribita, póngale capacidad. Teórica o nominal. Q sub ISO es la carga de trabajo o de servicio, ¿no? Recuerden que este método se fundamenta utilizando cargas de trabajo o de servicio. Y Fs es un factor de seguridad que es igual a gamma sobre phi, ¿no? Muy bien. Primer, primer método, ¿no? Vamos al segundo método. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, alguna duda, me la hace saber. Segundo método. Disculpe, ingeniero, ¿podría mostrar un segundo más la diapositiva anterior? ¿Esta? Sí, muchas gracias. ¿Ya? Bien. Sí, listo. Pongan entonces el segundo método de diseño con factores de carga y resistencia. Entre paréntesis, sus siglas son LRFD, cierre paréntesis. Este método empezó a utilizarse durante las últimas 4 décadas. Ya a finales de los 70, principios de los 80 ya se utilizaba este método. Ya casi ya vamos para 5 décadas. Voy a cambiarle ya esto, ya son como cinco décadas, ¿no? Similar al método empleado para diseñar estructuras de concreto, el diseño es económico si las cargas vivas son pequeñas comparadas con las muertas. Esto es, si L es menor o igual a 3 veces T. Si la carga viva es menor o igual a 3 veces la muerta, el diseño con este método es económico. Esa economía se ve reflejada en un 17% para las columnas y en un 10% para las vigas, ¿no? Cuando se utiliza este método. Se pueden hacer futuros ajustes y calibraciones que serán más fáciles de realizar, ¿no? El método es un método racional basado en conceptos de probabilidades y en los estados límite, que esas palabritas las vamos a utilizar a lo largo del curso, ¿no? En los estados límite de la estructura que son mucho más cercanos a la realidad que el método anterior, ¿no? ¿Qué es un estado límite? Es una condición en la cual la estructura cesa de cumplir su función, ¿no? Eso es un estado límite. Y tenemos los dos primeros estados límites, que son los, no voy a decir los más importantes, pero en orden de prioridad, digamos, serían estos los primeros, ¿no? Que uno tiene que revisar en una estructura es, y yo lo cambiaría, ¿no? Voy a ponerlo, es el estado límite de servicio, en donde se monitorean, ¿sí? Las deflexiones, las vibraciones, las deformaciones permanentes y las rajaduras o fisuras, ¿no? Ese es el estado límite de servicio.
Y luego tenemos el estado límite de resistencia, donde podemos tener estado límite de resistencia plástica, de pandeo, de fractura, de fatiga, pandeo torsional lateral, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, los estados límites a los que están sometidas las estructuras o los elementos estructurales, dependiendo de la función que haga cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, estado límite. Método de diseño con factores de carga y resistencia. Dice con factores de carga, ¿no? El método anterior era con cargas de servicio. Son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? Bien, matemáticamente, la ecuación de la filosofía de diseño por este método es la siguiente. U, ¿sí? Tiene que ser menor o igual a phi por n. ¿Qué cosa es U y qué cosa es phi n, ¿no? Esta U de aquí representa la demanda, esto representa la demanda y esto representa la capacidad. Ya puedo ponerlo simplemente así, ya que se lo expliqué hace un rato, ¿no? Demanda y capacidad. ¿De dónde viene la demanda? Ya sabemos que viene de las cargas que se le aplican a la estructura, ¿no? Entonces la estructura queda demandada a unas fuerzas. ¿Y dónde sale la capacidad? Bueno, de la resistencia que van a tener los elementos que tienen que ver con su tamaño. Por supuesto, un elemento más de un tamaño mayor, más grande, pues tendrá mayor resistencia, mayor capacidad que uno más pequeño. Muy bien, eso así en términos gruesos, generales, ¿no? En donde phi es un factor de reducción de resistencia, ¿sí? Normalmente menor o igual a uno, que depende del tipo de fuerza a diseñar, ¿no? Eso es phi, ¿no? Factor de reducción de resistencia. Y phi n es la resistencia de diseño, ¿sí? Phi por n es resistencia de diseño. Es la resistencia nominal multiplicada por el factor de reducción phi, ¿no? Eso es resistencia de diseño. Y U, entonces vamos a ponerle aquí en esta parte le vamos a llamar a esto capacidad, ¿no? Este es capacidad. Y U es la carga última, así se la conoce, ¿no? Carga última, carga factorada o mayorada, póngale aquí factorada, así también se le suele llamar, mayorada, es la carga que se produce en el elemento multiplicada por un factor de mayoración, ¿no? Y a esto se conoce como demanda, ¿no? Demanda. ¿Estamos claros, jóvenes? Muy bien. Aquí tenemos las combinaciones, perdón, los factores de carga y combinaciones, pero antes de eso están aquí la identificación de cada una de las cargas, ¿no? Por ejemplo, U será la carga última, D ya sabemos que es la carga muerta, L la carga viva, E la carga sísmica, LR carga de cubiertas, S carga de nieve, R carga de encharcamiento, etcétera, ¿no? Déjenme ver si tengo más. No, bueno, ustedes pueden revisar esto en los documentos que tienen. Y aquí tenemos las combinaciones de carga, ¿sí? Cargas mayoradas, de acuerdo a un documento que también lo tienen ustedes, que es el ACSE, ¿no? Que es de la Asociación de Ingenieros de los Estados Unidos. Aquí están las combinaciones básicas de carga, ¿no? ¿Sí? Uno, dos, tres, siete combinaciones. Y están incluidas todas las cargas allí habidas y por haber, ¿no? Entonces, para efectos de diseño, dice la nota, para efectos de diseño, se debe considerar o utilizar ¿cuál de ellas? ¿Cuál de estas cargas? Bueno, dice, la combinación de carga que origine los efectos más críticos en la estructura o más desfavorables. En términos generales, ¿cuál escogemos de aquí? ¿Qué ecuación escogemos de aquí? La que genere o produzca el mayor valor, ¿no? ¿Sí? Escogemos, ¿cómo se escribe así? La que genere
el mayor valor, ¿no? Yo cuando pregunto a los alumnos, unos dicen la 2, la 3, no, cualquiera de ellas puede ser, ¿no? ¿Cuál? La que genera el mayor valor. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Eso es combinaciones de carga, ¿no? Este es para el método LRFD y por aquí tenemos para el método ASD. Fíjese que no tienen factores de mayoración, más bien de minoración, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos métodos para sus combinaciones de carga, ¿no? De estas combinaciones sale una carga que es la que se llama, para este caso se va a llamar la carga, perdón, la carga uno, ¿sí? Una carga única, que será la mayor de ellas. Y para el otro caso, pues se llamará simplemente la carga de servicio, ¿no? Aquí se llamará la carga, de, vamos a llamarle S, carga de servicio, ¿no? Carga de servicio, S. Muy bien. Luego tenemos aquí los estados límite de resistencia, ¿sí? Y los factores de reducción de resistencia y los de seguridad, ¿no? Entonces aquí tenemos, esto es phi, esto es phi y el otro es fs, ¿no? Esto es phi y este es fs. Muy bien. ¿Para qué tipo de casos? Miembros traccionados, miembros comprimidos, miembros flexionados, miembros sometidos a corte, ¿no? ¿Cuáles son los estados límites que se presentan en cada uno de esos miembros? Aquí los tenemos, ¿no? Para miembros traccionados, fluencia en el área bruta, ¿sí? Rotura en el área neta. Para miembros comprimidos, pandeo flexional o pandeo torsional o pandeo local, ¿no? Cuando los miembros se comprimen. Y cuando se flexionan tenemos plastificación, pandeo lateral torsional, pandeo local del ala y también pandeo local del alma. Y cuando el elemento está sometido a cortante, tenemos un estado límite de fluencia por corte o pandeo del alma. Para cada uno de esos estados límites está su correspondiente factor de reducción de resistencia phi o el factor de seguridad para el otro método, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, y para terminar, hay un ejemplo aquí, ¿sí? Que dice que determine la carga factorada axial de un edificio sobre la que actúan las siguientes cargas, ¿no? Entonces, estas son las cargas, ¿de acuerdo? Ahí se las dejo para que ustedes lo desarrollen, ¿no? Calcule cuánto será por el método del RFD, ¿no? O por los dos métodos lo puede hacer. ¿Cuánto es la carga que hay que considerar para el diseño por el método del RFD? Es decir, van a calcular U y cuánto será S por el método ASD. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta allí, por favor? Sí, ingeniero. Dígame. El momento en el que usted dio las ecuaciones en las dos diapositivas, creo que las 6 y las 7, Ujú. donde nosotros escogíamos la mayor carga, ¿verdad? En este caso, para cualquier tipo de edificación que nosotros vayamos a diseñar, es necesario aplicar cada una de las ecuaciones para saber cuál es la que mayor número nos Así, da, así o es. solo podemos tomar una y ya con esa tranquilamente trabajamos. No, cada elemento está sometido a diferentes tipos de carga muerta, viva y sísmica, ¿no? Entonces tiene que Claro. calcularle para cada elemento cuál sería su carga U, si es que es el método del RFD, o su carga de Ya, ya. servicio. Ok, ok, ok. Y en este caso, cuando nos da ahorita el ejercicio, tenemos que, bueno, sabemos que tenemos carga muerta, carga viva, LR De techo, esto es de de techo, cubierta, exactamente, roof, esto y es, W. Ok, ya este es listo. wind de viento, creo, De wind, viento, sí. y de sismo, Listo, ¿ya? listo, ingeniero. Gracias. Listo. ¿Alguien más, por favor? Ahí nos quedamos, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase. Por favor, revisen ese ejercicio y revisen todos los temas. Vamos a entrar al capítulo 3, ¿no? La próxima semana. ¿De acuerdo? Que Listo, tengan ingeniero. un resto de día excelente.
y también un fin de semana. No se descuiden, ya voy a activar la primera tarea, ¿no? Estén pendientes. Muy Ingeniero, bien. que tenga un buen día. Abrazos Chao, a ingeniero. todos. Cuídense mucho.